Señal directa. Se realizará un interesante conversatorio a propósito de la desinformación como un obstáculo para la libertad de expresión, y para comentarnos más a detalle respecto al mismo, agradecemos nos acompaña en el estudio Celia del Palacio, coordinadora del Observatorio de Libertad de Expresión de la Universidad de Guadalajara. Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación y para hablar de este conversatorio que va a ser el 13 de octubre a las 12 del día, y lo van a poder seguir por el Facebook del Observatorio. Ahí busquen Observatorio de Libertad de Expresión y ahí estamos. Es un conversatorio sobre la desinformación como también una manera, un obstáculo para la libertad de expresión en México. Y pues vamos a invitar, tenemos 3 invitadas de lujo, que son Siboney Flores, que ella fue coordinadora de la Unidad de Verificaciones Virales del Sabueso, si ustedes recuerdan, en Animal Político. Daniela Mendoza, que es directora general de Verificado, que es un medio independiente que está buscando combatir la desinformación y fomentar pues, el pensamiento crítico. Y Alexia Ábalos, que es una académica, una doctora en ciencias sociales, también es comunicadora y pues se ha dedicado también a estudiar el discurso y a los estudios de la prensa. Y bueno, nuestra querida Wendy Aceves, de aquí de la Universidad de Guadalajara, va a estar moderando esta mesa. Y pues vamos a discutir varios ejes en torno a la desinformación. Por una parte, la verificación de hechos y los ecosistemas de fact-checking. Qué importante es hacer esto y qué bueno que lo están haciendo de manera colaborativa e independiente varios medios. Y pues la importancia de este tipo de verificaciones de hechos. Por otro lado, la importancia de la alfabetización mediática y digital, porque es un grave problema que las personas en general no tienen esta alfabetización, no saben cómo hacer crítica de lo que se ve en los medios, comparar un medio con otro y pues seguir a ver cuál realmente pueda decir la verdad. Y muchas veces pues hasta a uno le pasa, ¿no? Que compartes una noticia o algo que pues no está verificada y que, híjole. Entonces, bueno, un poco hablar de la necesidad de esta alfabetización mediática y sobre todo entre los jóvenes me parece fundamental. Por otro lado, la infodemia, la polarización y los sesgos en crisis y elecciones. Y sabemos, bueno, esta infodemia que sobre todo en momentos de crisis o de pandemias o de cosas así, pues una abundancia enorme de información que generalmente pues no es verdadera y que puede prestarse pues alarma terrible y bueno, en casos de desastres, todo esto, y pues también se va a tratar ese asunto. Por otro lado, el papel importantísimo de la inteligencia artificial, porque sabemos perfecto que con inteligencia artificial ya puedes pues, hacer cualquier cosa, clonar imágenes, meter algo que no estaba ahí, voces, todo y hacerlo pasar como si fuera cierto. Y pues toda esta desinformación automatizada de trolls, bots, etcétera, etcétera, donde están repitiendo constantemente esa información, todo eso se va a tratar ahí. Y finalmente las estrategias gubernamentales, que también las hay, y la disputa por el discurso público, ¿no? Los gobiernos en general pues intentan situar un hecho, un cierto tipo de información, una corriente de opinión que no necesariamente es cierto, ¿no? Lo que están diciendo y pues de qué manera podemos leer críticamente ese tipo de discursos y cuáles son las estrategias que usan ellos para situar esta información o estas opiniones. Claro. Celia, tú que tienes más contacto por tu labor académica con los jóvenes, ¿por qué se está generando esta brecha de acceso a la información y por qué cuesta tanto trabajo que las nuevas generaciones consuman información formal y se dejen llevar tanto por pues todo lo que a través de redes sociales se produce y que no deja nada? Claro. Lo que yo veo con gran tristeza es que de verdad los jóvenes no quieren leer un periódico
completo, digamos, sacan las notas y a lo mejor siguen las redes sociales de ese medio y pues una notita, pero no lo leen en contexto, en conjunto, no saben muy bien ni siquiera como para qué sigue habiendo periódicos. Y eso a mí sí me preocupa profundamente porque parecería como que cualquiera puede dar esta información y cualquiera está igualmente capacitado para informar, ¿no? Entonces, y ellos no distinguen. Es la forma en que luego se crea su criterio, ¿no? Claro, entonces no distinguen entre un periodista profesional y una persona que, pues, un influencer que a lo mejor no tiene ninguna formación o alguien de la calle que hace un video y te... O peor, que es pagado para manipular. O es pagado precisamente para que guiar la opinión y manipularla. Entonces, bueno, esta falta de conciencia crítica y una lectura crítica de los medios es lo que me parece muy grave y creo que sí es una obligación de la universidad, de las escuelas, desde la preparatoria, bueno, ir fomentando este tipo de alfabetización mediática. Porque de hecho tenemos que reconocer que no se nos prepara para eso, ¿no? No, para nada, ¿eh? Yo creo que es algo que además es difícil. Cuando uno empieza a hacer seguimiento de las noticias, de la información, uno se va como curtiendo, ¿no? Vas ganando experiencia, ya vas viendo cuál y qué articulistas, qué columnistas son los más confiables, puedes contrastar. Pero si tú llegas de pronto ahí, y ese experimento lo he hecho mucho con los alumnos, con las personas ahí del centro universitario, les llevo las notas, les llevo como esta síntesis de información y de pronto sienten como que llegaron a la película a la mitad y que no entendieron nada de lo que pasó atrás, ¿no? Y se requiere muchísimo contexto, mucha guía y mucho tiempo como para aprender a leer esas notas, para aprender a escuchar, para aprender a seguir a ciertas personas, qué les gusta, confrontar con otras con las que uno no necesariamente está de acuerdo, ¿no? Para poder tener un panorama más amplio. Pero es algo que se aprende, ¿eh? Es algo que sí cuesta trabajo. Claro, y que además el espacio ideal es la universidad, ¿no? Sí, claro. Yo creo que sí, todas las carreras de acá, Claro, de ciencias sociales, por lo menos, y por supuesto estos nuevos centros de periodismo, etcétera, y en las regiones, pues sería necesario. pero en todas las carreras, esto, ¿no? O sea, los medios de comunicación sí también divulgan ciencia, exacto, también divulgan salud. Es decir, sería muy bueno que en cada una de estas carreras pudieran ver las notas claro, sobre el un tema que por podría ejemplo, ser salud, un área transversal, ¿no? Así para todas es. las carreras. Así Ay, como de pronto idea. vemos derechos humanos, o podría ser esto, ¿no? Cómo acceder a información real. Mediática, sí, y cómo verificar, cómo hacer una verificación mínima de la información. Claro. Hoy en día más bien se presenta un fenómeno contrario, los espacios a los que les llaman tradicionales, los noticiarios y los medios impresos que les definen como tradicionales, de repente tienen menos credibilidad, sobre todo entre los jóvenes, que un influencer que tal vez por ser popular. ¿Cómo se puede abordar este asunto? Necesariamente estos espacios se tienen que volver de ese tipo, es decir, tal vez hasta más holgados, o cómo hacerles entender que también se tienen que abordar las cosas con relativa seriedad, ¿no? Claro. Yo creo que las dos cosas, por una parte, tal vez se podría flexibilizar un poco los espacios tradicionales para acercarse más a estos públicos, ¿no? Que ya no son los públicos que había antes de leer los periódicos, sí, de ver, etcétera, ¿no? Pero por otro lado, es muy penoso que pues esta popularidad, si tienen millones de seguidores del influencer, eso le da como credibilidad y le da prestigio y le da todo, y pues dejó de tener esa credibilidad y ese prestigio alguien que estudió y alguien que es profesional en la materia, etcétera, etcétera. Y en parte yo sí también lo culpo mucho a estas campañas de estigmatización contra los periodistas, ¿no? Y te dicen, sí, ¿por qué voy a leer a si es un chayotero, si es un esto, si es un lo otro, le pagan, bla, 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 bla? Yo creo que ese tipo de campañas sí ha permeado mucho entre la población en general y pues
llega a decir la gente que pues para qué leo a fulanito o a perenganito, si son, digamos, si esto tiene que ver con la polarización, ¿no? Si son de un lado o del otro, y pues mejor veo a alguien que aparentemente es neutral o un influencer ahí que pues es simpático además y es acá y allá, ¿no? Claro, Entonces, pero además, Celia, el trabajo de fact-checking en el que muchos medios de comunicación se han esforzado, pues va en contra de las mentiras generadas con recursos, muchas veces con recursos públicos, en una desventaja tremenda, ¿no? Totalmente, porque después son estigmatizados, Claro. ¿no? Y a ver, ese medio que me está criticando, estos son los quienes quieren las mentiras, ¿no? Y pues las mentiras son del otro lado. Claro. Y son y hay toda una maquinaria y mecanismos muy fuertes para estar reproduciendo constantemente esos hechos que no son verdad, ¿no? Y pues ahí las ves en todas partes, en todas las redes sociales y terminas por creértelos. Claro, Celia, quien esté interesado de seguir este conversatorio, ¿cómo puede hacerlo? Simplemente pues conectarse ahí al Facebook del Observatorio de Libertad de Expresión y ahí va a estar este conversatorio a las 12 del día, el 13 de octubre. Y pues va a quedar también ahí. Por supuesto, maestra Celia del Palacio, muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros tras la pausa tenemos algo más, acompáñenos.